Hoy en la sección El Prado suena vamos a hablar sobre el mito de Orfeo y Eurídice y qué relación tiene con la música, ya que la primera ópera de la historia se titula La fábula de Orfeo. Antes de comenzar a tratar la figura de Orfeo, vamos a hablar sobre el dios Apolo, ya que Apolo será quien le regale la lira a Orfeo, y Orfeo con esta lira encantará a todas las personas y los animales que lo escuchen. Por este motivo vamos a comenzar con una introducción sobre la figura del dios Apolo. En esta imagen, titulada Apolo vencedor de Pan, observamos a 4 personajes. En primer lugar, Apolo, Zeus, Pan y el rey Midas. Esta imagen pretende ilustrar la historia narrada por Ovidio en sus Metamorfosis, en el libro 11. En esta historia nos cuentan cómo Pan reta a Apolo a una batalla musical, mientras Zeus y el rey Midas sirven de jueces. Sin embargo, esta composición varía un poco del relato de Ovidio, para poder representar los diferentes momentos de la historia en una única imagen. Mientras Pan sigue tocando su instrumento, Zeus ya ha elegido a Apolo vencedor. Ante la mirada atenta del rey Midas, que había puesto toda su confianza en Pan. Sin embargo, Apolo no está de acuerdo con el rey Midas, por eso le señala con su dedo y le maldice para que le crezcan unas orejas de burro. La lira de Apolo fue un instrumento muy representado en toda la cultura grecolatina. Incluso se acuñaron monedas con el rostro de Apolo en un lado y en el otro lado la lira. La flauta de Pan o siringa es un instrumento de viento madera. En este caso estaba formada por unas cañas de diferentes longitudes para crear así las diferentes notas musicales. Cuanto más corta fuera la caña, más agudo sería el sonido, cuanto más largo, más grave. La flauta de Pan es también un instrumento muy representado. Incluso hoy en día todo el mundo recuerda al mítico personaje de Disney, Peter Pan. Ahora sí vamos a centrarnos en el personaje de Orfeo. En este caso vemos un cuadro que se titula Orfeo y los animales. Según el mito más conocido, Orfeo es el hijo de Eagro, rey de Tracia, y de Calíope, una de las 9 musas. Su madre le enseña a cantar. Entonces un día el dios Apolo le escucha y queda fascinado por su voz. Por eso le regala su lira. Este es el motivo por el que encontramos múltiples representaciones de este mito. Orfeo cautivando a los animales salvajes. Este cuadro de Luca Giordano sería otro ejemplo en el que vemos a Orfeo cautivando a los animales. Sin embargo, estos animales no son salvajes, sino que son animales domésticos. También nos llama la atención que el instrumento que toca Orfeo no es una lira, sino una viola da gamba. Es característico del siglo XVIII, el siglo en el que fue pintado este cuadro. Un instrumento de cuerda frotada, como ya hemos visto en otras ocasiones. Aquí podemos ver la imagen de Apolo mucho más de cerca. Como podemos observar, la postura de la mano es muy real, muy parecida a cómo tocaría un instrumentista actual. Sin embargo, el tipo de instrumento sí que es un poco diferente de un violonchelo. Por ejemplo, el violonchelo solamente consta de 4 cuerdas. Sin embargo, aquí, si acercamos mucho la imagen, podríamos contar cuántas cuerdas tiene esta viola da gamba. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y hasta 13 cuerdas. En este cuadro de Alessandro Padovanino podemos ver cómo los animales se corresponden con el mito tradicional, es decir, con el mito de Ovidio, ya que son animales salvajes o animales mitológicos, como un unicornio o un dragón. Y de nuevo, igual que en la imagen anterior, se aleja del mito de Ovidio porque Orfeo no está tocando una lira, sino que está tocando una viola. En este caso la viola no es una viola da gamba, porque no se toca entre las piernas, sino que la postura que adquiere aquí el músico sería una viola similar al violín actual. Aquí tendríamos el arco con el que se frotarían las cuerdas y se sujeta o se apoya en el hombro. Vemos la imagen un poco más de cerca. Otro de los mitos más famosos en torno a la figura de Orfeo es el mito de Orfeo y Eurídice. En esta historia nos cuentan
cómo Orfeo se enamora de Eurídice, se casan, pero a ella le pica una serpiente el día de su boda, entonces muere. Por eso en este cuadro aparece con esta figura, este rostro tan pálido. Además, la expresión de su rostro, sus labios morados y sus ojos casi ensangrentados nos están indicando que el veneno de la serpiente se ha expandido por todo su cuerpo y está a punto de morir. En la imagen, en la parte inferior izquierda, aparece la serpiente y la picadura en el pie de Eurídice, y a la derecha aparece la lira de Apolo. En este caso, muy similar a la que describe Ovidio en sus Metamorfosis, ya que lleva unas incrustaciones de una piedra roja que podría ser un rubí. Tras la muerte de Eurídice, Orfeo decide viajar al infierno para rescatarla. Allí se encuentran Hades y Perséfone, su esposa. Entonces, tras tocar su famosa lira, Orfeo consigue convencer a Hades para dejar a los amantes volver al mundo de los vivos. Sin embargo, Hades le pone una única condición: que Orfeo nunca mire hacia atrás. Eurídice le seguirá, pero siempre detrás. Pero este mito al final no acaba bien, porque cuando Eurídice ve la luz, exclama, y justo en ese momento Orfeo mira hacia atrás, pero Eurídice tenía un talón todavía en la oscuridad del infierno. Entonces la maldición se cumple, Eurídice se desvanece para siempre. Este cuadro es muy peculiar, ya que en el mito de Ovidio, quien toca la lira ante Hades es Orfeo. Sin embargo, aquí, si nos fijamos, la música no es creada por el propio Orfeo, sino que hay unos personajes que son los que están haciendo música alrededor de Orfeo y de Eurídice. Si ampliamos la imagen lo podemos ver con más detalle. Tocaría la lira esta especie de bufón y otro personaje que está tocando un laúd. De nuevo vemos otra imagen del mito de Orfeo y Eurídice. Aquí tendríamos a Perséfone, Hades, Eurídice y Orfeo. Como vemos, la cara de Orfeo nunca mira hacia atrás y ella, Eurídice, siempre va detrás de él. Este cuadro fue pintado por Rubens, un autor que ya conocemos porque hemos comentado anteriormente. El mito sobre la muerte de Eurídice es muy importante en la historia de la música. Como hemos comentado al principio, la que consideramos hoy en día primera ópera de la historia, es decir, una representación teatral cantada de principio a fin, trata sobre este tema. Es la fábula de Orfeo y fue estrenada en 1607 en Mantua. El autor de la música es Claudio Monteverdi y el escritor, es decir, el libretista, es Alessandro Striggio el Joven. Os dejo con un fragmento de esta ópera. Es el fragmento en el que Orfeo se lamenta al ver cómo su amada desaparece para siempre.